Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8, que es el último capítulo de las leyes de Eruvin. Que vamos a hablar de estamos todavía en el tema de Eruv Tejumin, la persona que quiera alargar su área de movilidad en Shabbat, que hemos hablado en los últimos dos capítulos. En este capítulo va a hablar de estipulaciones, días festivos y casos especiales. Halajá 1. No se pueden depositar dos eruvin, uno al oeste y uno al este, para caminar parte del día en una dirección y la otra parte en la otra. La razón: no se pueden hacer dos eruvin para un mismo día. Si alguien se equivocó y estableció dos eruvin en dos direcciones opuestas, pensando que estaba permitido, o le pidió a dos personas que establecieran un eruv por él, y uno lo puso al norte y otro lo puso al sur, solo puede caminar en el área común a ambos. Halajá 2. ¿Qué significa esto? El área común a ambos. El área que está dentro de los límites de Shabbat de ambos lugares. Por ejemplo, si una gente depositó al Eruv a 1000 codos al este de la ciudad y el otro a 500 codos al oeste, la persona puede caminar solo 1000 codos al oeste, lo que le permitiría el Eruv del este, y 1500 codos al este, lo que le permite el otro Eruv. Caso extremo: si uno depositó el Eruv a 2000 codos al este y otro 2000 codos al oeste, la persona no puede moverse de su lugar en absoluto. La lógica: cada Eruv consume tu distancia en la dirección opuesta. Dos eruvin opuestos se cancelan mutuamente. Es como estar atado desde los dos lados. Cuanto más lejos en una dirección, menos puedes mover, en la otra. Halajá 3. Está permitido establecer dos eruvin en dos direcciones opuestas con la siguiente estipulación. La persona dice: si mañana surge una mitzvah o necesidad que me obliga a ir en esta dirección, este es el eruv en el que me apoyo, y el otro no cuenta. Si en cambio debo ir en la otra dirección, ese eruv es el que vale y el primero no cuenta. Si debo ir en ambas direcciones, me apoyo en el que desee iré en la dirección que prefiera. Y si no surge nada extraordinario, no necesito ir en ninguna dirección, entonces ninguno de los dos eruvin cuenta, y soy como cualquier habitante de mi ciudad, 2000 codos en todas direcciones desde la muralla. Entonces ahí hizo una condición. El concepto clave es la retroactividad. Esta estipulación funciona porque la decisión que tomes mañana determina retroactivamente cuál eruv era válido desde el principio. Este es el principio de Bereirá. La elección futura aclara el presente, y los sabios lo permiten en materia rabínica. Halajá 4. Así como está prohibido salir de los límites de Shabbat en Shabbat, también está prohibido en Yom Tov y en Yom Kippur. Así como quien transfiere un objeto de un dominio a otro en Shabbat es responsable, también lo es en Yom Kippur. En Yom Tov, en cambio, está permitido transferir objetos entre dominios. Por lo tanto, si establecen un Eruv Hatzirot y Shituf en callejones para Yom Kippur, si se hace en Yom Kippur igual que para Shabbat, y se puede establecer Eruv Tejumin para Yom Kippur y Yom Tov igual para Shabbat, porque esa prohibición de los 2000 codos también aplica a Yom Tov. Halajá 5. Cuando un Yom Tov cae junto con Shabbat, antes o después o en los días de Yom Tov,
que se observan en la diáspora, se pueden establecer dos eruvim en dos direcciones opuestas, apoyándose en uno el primer día y en otro el segundo día. También puede establecer un solo eruv en una dirección y apoyarse en él para uno de los 2 días, y otro día considerarse como los demás habitantes de la ciudad, como si no hubiera hecho un eruv con 2000 codos en todas las direcciones. ¿Cuándo aplica esto? En los días de Yom Tov de la diáspora. Los 2 días de Rosh Hashanah son diferentes, se consideran un solo día extendido y se puede establecer un solo eruv en una dirección para ambos días. Eso es interesante. O sea, los días de Yom Tov fuera de Eretz Israel, los 2 días son considerados como 2 días separados y por eso puedes tener 2 eruv, uno funcionando un día y otro día. Pero los 2 días de Rosh Hashanah se llama Yom Arichta, es un solo día largo y por eso no puedes usar 2 eruvim, es un solo eruv porque es un solo día, aunque en realidad son 2. Halajá 6, de la misma manera, quien deposita un eruv tejumín puede hacer las siguientes estipulaciones. Este eruv valdrá este Shabbat, pero no el próximo. O valdrá el próximo Shabbat, pero no este. También puede estipular que valga los Shabbatot, pero no los Yom Tov, o los Yom Tov, pero no los Shabbatot. Halajá 7, si alguien le dice a 5 personas, establezco un eruv a favor de uno de ustedes a quien elegiré después. Si elijo, esta persona podrá ir, y si no elijo, no podrá ir. Aunque elija después del anochecer, la persona elegida puede ir. Esto se basa en el principio de Breirá que aplica en materia rabínica. De la misma manera, una persona puede establecer un eruv para todos los Shabbatot del año y estipular: si deseo apoyarme en el eruv puedo ir, y si no deseo no voy y soy como los demás habitantes de mi ciudad, o sea que no han hecho eruv. Puede ir en los Shabbatot que desea, incluso si no toma la decisión hasta después del anochecer. Halajá 8, cuando alguien establece un eruv para los días de Yom Tov de la diáspora o para un Shabbat y Yom Tov consecutivos, aunque sea un solo eruv en una sola dirección para ambos días, el eruv debe estar presente en su lugar tanto en el Bein Hashmashot del primer día como en el del segundo. ¿Cómo se hace? Lleva el eruv al lugar deseado en la víspera de Shabbat o Yom Tov y espera hasta el anochecer. Luego puede tomarlo en la mano y llevárselo si es Yom Tov, y al día siguiente lo lleva nuevamente al mismo lugar, lo deja hasta el anochecer y como si el viernes y lo come si el viernes por la noche, o lo lleva consigo si es de noche de Yom Tov. Esto es necesario porque son 2 expresiones distintas de santidad, no se consideran un solo día extendido. ¿Por qué hay que repetir el proceso? Shabbat y Yom Tov son kedushot distintas, santidades separadas. El eruv del primer día no cubre automáticamente el segundo. Cada día necesita que el eruv esté accesible en su Bein Hashmashot propio. Halajá 9, si el eruv fue comido el primer día, vale para ese día, pero no puede establecer otro eruv con comida para el segundo día. Si estableció el eruv caminando físicamente al lugar el primer día, para el segundo día solo puede establecerlo caminando nuevamente al mismo lugar y resolviendo que ese es su lugar del día. Si estableció el eruv con pan el primer día, tiene 2 opciones para el segundo día. Puede caminar físicamente al lugar y el eruv es válido, o puede depositar pan, pero debe usar el mismo pan del primer día. Halajá 10, cuando Yom Kippur caía en viernes o
domingo, en la época en que el mes se santificaba por los testimonios de los testigos, en mi opinión, los 2 días se consideran un solo día extendido y una continuidad de santidad. El Rambam introduce aquí diciendo es mi opinión, es una postura personal suya, no una tradición recibida. Eso es uno de los pocos lugares donde el Rambam habla en primera persona en la Mishneh Torah. Halajá 11, lo dicho anteriormente, que se pueden establecer 2 eruvim, 2 direcciones para 2 días, solo aplica cuando la persona puede llegar a ambos eruvim el primer día sin salir de sus límites del Shabbat. Si en el primer día le es imposible llegar al eruv del segundo día porque está más allá de sus límites, este segundo eruv es inválido. La razón, la mitzvah del eruv solo se cumple con una comida que sea apta para comer mientras aún es de día. La razón es que la mitzvah del eruv solo se cumple con una comida que sea apta para comer mientras aún es de día. Si no puede llegar a ese eruv el primer día, no se considera una comida apta. Halajá 12. ¿Cómo es esto? Si depositó un eruv a 2000 codos al este y se apoyan en él para el primer día, no puede caminar hacia el oeste en absoluto. Por lo tanto, si depositó un segundo eruv a 1 codo, o 100 codos, o 1000 codos al oeste para el segundo día, este segundo eruv es inválido porque no puede llegar a él el primer día. Halajá 13, pero si depositó el primer eruv a 1500 codos al este y el segundo a 500 codos al oeste para el segundo día, el segundo eruv es válido porque sí puede llegar a él en el primer día. ¿Cuál es la regla práctica que el Rambam nos está enseñando aquí? Que el eruv del segundo día debe estar al alcance durante el primer día. Si el primer eruv se consume toda tu distancia en la dirección opuesta, el segundo eruv en esa dirección queda fuera de tu alcance y es inválido. Halajá 14, cuando Yom Tov cae el viernes, está prohibido establecer un eruv, ni eruv Hatzirot, ni eruv Tejomin. En Yom Tov para el Shabbat debe establecerse el jueves, el día anterior a Yom Tov. Si los 2 días de Yom Tov de la diáspora caen jueves y viernes, deben establecer ambos eruvim el miércoles. Si olvidó y no lo estableció de antemano, puede establecer un eruv Hatzirot de manera condicional el jueves y el viernes, pero no puede hacerlo así con el eruv Tejumin. Halajá 15, ¿cómo es esto? El jueves estipula, si hoy es Yom Tov, mis palabras no tienen efecto. Si no lo es, que esto sea aceptado como eruv. Al día siguiente vuelve a establecer el eruv y dice, si hoy es Yom Tov, ya lo establecí ayer, a mis palabras de hoy mis palabras de hoy no tienen efecto. Si ayer fue el Yom Tov, que esto sea aceptado como eruv. ¿Cuándo aplica esto? En los 2 días de Yom Tov de la diáspora. Los 2 días de Rosh Hashanah son solo un día extendido y por lo tanto el eruv solo puede establecerse el día anterior. Bendito sea el misericordioso que otorga su ayuda. Y hemos terminado el capítulo 8 de las leyes de eruvim.